y amigas presentes en nuestras redes sociales, para una servidora Laura Serrata y mi compañero Nicanor Leiva, es un placer llevarles otra entrega de su programa Ministerio Público. Saludos, Nicanor, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias. Sabes, hoy vamos a tener una entrevista con la magistrada Olga Dinaya Vería sobre los principales delitos y abusos que afectan o involucran a menores de edad. Además, un reportaje con Nairobi Valdés sobre las estadísticas en esta materia de niños, niñas y adolescentes. Esta semana tenemos un programa de mucho interés, así que te invitamos a que nos acompañes. La Procuraduría General de la República, como responsable del cobro de las infracciones de tránsito, invita a la ciudadanía a pagar lo establecido por ley a través de las siguientes entidades afiliadas: Banco de Reservas, Banco de Ahorro y Créditos Adopen, Asociación Bonao de Ahorros y Préstamos, Asociación La Vega Real, Huepa Tickets y también accediendo a nuestro portal www.pgr.gov.do. Fácil, rápido y más cerca de ti. Procuraduría General de la República. Tal como anunciamos, nos honra hoy con su presencia la magistrada Olga Dinaya Verías. Ella es Procuradora General de Corte y titular de la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes y Familia DICNAF. Magistrada, qué gusto que esté con nosotros. Es un honor contar con usted. Y precisamente, ¿qué es la DICNAF y cuál es el alcance de su responsabilidad y su misión? Bueno, primero agradecer la oportunidad de que podamos compartir en este espacio. Yo feliz y honrada, evidentemente, de poder estar con ustedes aquí en lo que es nuestra casa. Nosotros, como Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, pues, y como Ministerio Público, representamos a la sociedad en lo que tiene que ver con protección, garantía, respaldo, seguimiento, atención, prevención, la persecución, de la misma forma el procurar sanción. También nos involucramos en lo que tiene que ver con la reparación de todos aquellos casos que involucran a niños, niñas y adolescentes. Trabajamos la justicia penal juvenil también. Eso es la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes. Nosotros, como Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, pues nos encargamos de hacer las coordinaciones pertinentes a nivel nacional. O sea, el radio de acción de la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes es a nivel nacional. Tenemos jurisdicción a nivel nacional y dentro de las fiscalías de niños, niñas y adolescentes, pues se ventilan casos tanto penales como civiles. Entonces nosotros trabajamos la justicia penal juvenil cuando son adolescentes en conflicto con la ley penal, no se le llaman imputados, sino adolescentes en conflicto con la ley penal, y evidentemente que intervenimos en la parte de atención cuando entonces los niños, niñas y adolescentes son víctimas de hechos de carácter penal que son perpetrados por adultos. Pero precisamente se ha declarado el mes de abril como el mes de prevención del abuso infantil. Sí. ¿Qué implicaciones y qué significado tiene para el Ministerio Público en República Dominicana esta celebración? Este mes está llamado a la reflexión, no a una celebración, porque no podemos celebrar los abusos que se cometen en contra de los niños y niñas y adolescentes, sino es un llamado a la reflexión de qué estamos haciendo como ciudadano, como ciudadana, como profesional, como institución, como empresa, porque el tema de los abusos en perjuicio de niños, niñas y adolescentes permea a todo el mundo. O sea, la misma ley establece principios que rigen todo el contenido de la norma, que le atribuye responsabilidad a todos los ciudadanos. El artículo 14, por ejemplo, de la ley 136-03, que establece el Código de Protección y el sistema de protección y derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, plantea una cantidad de responsabilidades a cargo de cualquier ciudadano cuando tiene identificada que ha habido un maltrato, que ha habido un abuso, que ha habido una violencia ejercida en contra de un niño, niña y adolescente, y lo manda de manera obligatoria a denunciar ante la autoridad competente el abuso, aún sea una sospecha. O sea, es tan amplio el contenido de ese artículo 14 de la ley 136-03 que dice que tiene que denunciarse aún la sospecha de abuso. Por eso, nosotros como Ministerio Público, ante cualquier situación que se denuncie por cualquier vía,
tenemos que accionar inmediatamente porque tenemos que evitar que vaya, ya si se produjo un daño, pues evitar que se produzca un daño mayor o evitar que se vaya a producir algún tipo de daño. En ese sentido, ¿cómo entonces la sociedad puede denunciar este tipo de delito? Y en base a lo que usted ha dicho, las personas que omiten hacer esa denuncia pueden ser sancionadas. Sí, claro que sí. El mismo artículo 14 establece una sanción para quien no denuncia. Y evidentemente, pues hay muchas puertas de entrada para las denuncias que tienen que ver con este tipo de violencia que se ejerce en perjuicio de niños, niñas y adolescentes. Hay diferentes puertas de denuncias. Y bueno, tenemos a Línea Vida, que es una puerta de entrada extraordinaria, que es un servicio que ofrece la Procuraduría General de la República a través de la misma. También pueden acercarse a cualquiera de las fiscalías que están en sus jurisdicciones, pueden acercarse a los destacamentos policiales. Hay un punto sumamente importante que debemos de entender, comprender, asimilar, asumir y hacer nuestro, que es el interés superior del niño. El interés superior del niño dice que todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes están por encima de todos los derechos de los adultos. ¿Qué quiere decir eso? Pueden ir a cualquier destacamento, pueden ir a cualquier fiscalía y allí van a tener que recibir la atención primaria. Entonces, pueden ir a un hospital porque el sistema de salud de la República Dominicana está entrenado y tiene protocolos establecidos para la atención a todos los casos de violencia en perjuicio de niños, niñas y adolescentes, y tienen toda una ruta establecida para cuando ellos identifican una situación de violencia y derivar inmediatamente la denuncia hacia la jurisdicción o hacia la autoridad correspondiente. Desde su punto de vista, ¿cuál es el factor social que más contribuye al abuso infantil? Decir uno específico sería muy arriesgado, pero tenemos que tomar en consideración la falta de supervisión, tenemos que tomar en consideración la falta de conocimiento y educación de muchos temas que son importantes y el conocimiento de cómo manejar este tipo de situaciones que se van presentando con los niños, niñas y adolescentes. El medio al que están expuestos, por ejemplo, últimamente y a raíz del tema de la pandemia hay una exposición porque estamos viviendo entre un mundo real material y un mundo virtual. ¿Qué pasa? Que el mundo real material presenta una realidad y el otro mundo virtual te presenta otra realidad y te expone. Entonces te expone a unas realidades que no necesariamente están siendo supervisadas por los adultos responsables y eso pues genera ambientes de violencia, genera situaciones que pueden impactar derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Magistrada, ¿y cuál sería la zona del país que más se ve afectada con este delito? Y me gustaría que usted me dé su respuesta después que vengamos de la pausa. Así que hacemos una pausa y volvemos en breve. Tal vez esta es la primera vez que te pega. Tal vez solo es cuando bebe. Tal vez solo fue un accidente. O tal vez te está diciendo que esta es la última vez que te pega. Pero para nosotras, tal vez no es suficiente. Denuncia. Estamos de vuelta, les recordamos que estamos conversando con la magistrada Olga Dinat, procuradora de corte y titular de la Dirección de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia. Antes de irnos a la pausa, magistrada, le preguntaba cuál es la zona del país que se ve más afectada por este tipo de delitos. Voy a tomar aquí, para no errar, quise documentarme precisamente porque estamos trabajando las estadísticas y es bueno hablar como con unos números ya levantados de manera institucional. Son sumamente interesantes porque tomamos la información tanto de las fiscalías ordinarias como de las fiscalías de niños, niñas y adolescentes. Hay una diferencia en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los tipos penales. Conversaba, por ejemplo, con la magistrada Sarama Guerrero en estos días y ella me daba la alerta de que cuando en Santo Domingo, pues el principal tipo penal que se trabajaba en contra de adolescentes en conflicto con la ley penal era el robo, pues últimamente están siendo los delitos sexuales. Entonces, la mecánica va cambiando
de acuerdo a cómo vamos evolucionando como sociedad. Pero, por ejemplo, ocurre que históricamente era el robo, es el robo, y actualmente en la estadística que tenemos es el robo por los números, pero se está viendo un aumento en los delitos sexuales perpetrados por adolescentes en conflicto con la ley penal, y evidentemente que como la jurisdicción de Santo Domingo es la más grande, pues los principales niveles a nivel estadístico se registran allí. Cuando hablamos entonces de hechos que son perpetrados por adultos y que impactan a niños, niñas y adolescentes, pero en diferentes ámbitos, ¿verdad? Tomando en consideración que pueden ser diferentes tipos penales, la jurisdicción que a nivel estadístico refleja el mayor número es Santiago. Entonces, eso nos permite a nosotros, teniendo ese tipo de información que le estamos desagregando por diferentes módulos a nivel de tipo penal, de edad, de zonas y demás, dentro de esa jurisdicción, para poder implementar las acciones correspondientes de manera interinstitucional para dar respuesta. Y eso es sumamente importante el poder observarlo. ¿Por qué? Porque en la medida que la mecánica va cambiando, la mecánica del delito dentro de una jurisdicción te permite también ir adaptando la política criminal que se va utilizando para poder atender cada uno de los requerimientos que una sociedad específica requiere. Nosotros, por ejemplo, dentro del área de Santo Domingo tenemos 7 municipios. Pero son 7 municipios que se manejan de una forma completamente diferente, o sea, tienen una mecánica social completamente diferente. Y así nosotros podemos, por ejemplo, ir a Santiago y también vamos a ver que los municipios de Santiago tienen mecánicas que son completamente diferentes. Pudieran tener en determinados momentos cierta similitud, pero por ejemplo en el área de Santo Domingo y todas las partes costeras, aquellos municipios que son turísticos, pues van a reflejar unas características completamente distintas, por ejemplo a San Antonio de Guerra, que no necesariamente es Boca Chica como municipio de Santo Domingo. Entonces la mecánica va a ir cambiando de acuerdo a la necesidad que se vaya presentando, y por eso es que es tan importante el poder tener una coordinación interinstitucional que nos permita dar una respuesta contundente para que cada actor del sistema asuma su rol y la respuesta pueda ser integral de acuerdo a cada necesidad. Pero en ese mismo orden, ¿cuáles son los principales tipos de delitos precisamente que se ejercen en contra de menores de edad? Bueno, las agresiones, ya vimos, están las agresiones físicas, están los delitos sexuales, la violencia sexual, también está el involucrarlo, por ejemplo, en temas de narcotráfico, que en algún momento pues los utilizan, pero terminan siendo unas víctimas porque muchas veces utilizan niños, o sea, literalmente niños, no adolescentes. Es importante aclarar ese punto también, de acuerdo a lo que establece nuestra legislación local y lo que establece la Convención de los Derechos del Niño. Niño define a toda aquella persona menor de 18 años de los Estados miembros, ¿verdad? Entonces, pero niño como tal en la República Dominicana y definido dentro de la legislación va de 0 a 12 años. Adolescente va de 13 a 18 años. Si se está hablando en materia penal de adolescentes en conflicto con la ley penal, para ser considerado un adulto tiene que tener 18 años más un día, porque si tiene 18 años cumpliéndolo ese mismo día que tiene la infracción o que comete la infracción, se sigue considerando un adolescente porque va de 13 a 18 años. Ahora, para ser considerado adulto tiene que ser 18 años más un día. Mire, este es un tema muy delicado y yo creo que hay muchos delitos o algunos tipos de delitos que se cometen contra los menores y adolescentes que son invisibles, que la gente no lo puede ver, precisamente porque se cometen de manera tradicional y se han hecho ya una costumbre, como el hecho de, quizás te puedo mencionar, dejar a los niños solos en casa o al cuidado de un adulto extraño. Sí. ¿Pudiéramos legalmente considerar esto como un delito, una negligencia por parte de los padres o tutores? ¿Y es sancionado este acción? Pero por supuesto, y son parte de los tipos de abuso que se cometen, que no son denunciados porque están normalizados. Que la hermanita de 13 años cuide al de 8, al de 6, al de 5. Pero también tenemos que ver la realidad social que están viviendo. Porque si la madre no tiene los recursos
para poder, tiene que salir a trabajar, ¿verdad? Porque tiene la responsabilidad de la manutención y del cuidado de sus hijos e hijas. Pero entonces no tiene tampoco los recursos suficientes para cuidar, para pagar un cuidado de los niños. Entonces se ha generado una mecánica que evidentemente potencializa los riesgos para que se cometan abusos. Entonces nosotros, ahí es que viene la importancia de esa coordinación interinstitucional. ¿Por qué? Porque cuando nosotros identificamos situaciones como esa, tenemos que intervenir para colaborar. Ahora bien, si el abandono o el descuido viene de una manera intencional, a propósito, consciente, pues evidentemente que va a tener una responsabilidad, y me quiero permitir buscarlo porque esa pregunta se formula y se desconoce mucho. Yo siempre he dicho, existe la posibilidad de someter y de procesar por abandono a los padres o adultos responsables de niños, niñas y adolescentes cuando ocurren hechos. Por ejemplo, se incendió la casa y falleció la criatura porque estaba solo dentro de la casa. Ha ocurrido. ¿Y dónde estaba, por ejemplo, el padre? ¿Dónde estaba la madre o el adulto responsable? Estaba comprando un sándwich en la esquina de la casa. Eso es innecesario. O sea, ese abandono es innecesario. Entonces, en la ley 2497 que modificó el Código Penal, en su artículo 351-2, ¿por qué lo leo? Porque no es que lo diga, no es que fue que Olga lo dijo, no. Voy a leer lo que dice la ley. Dice, se considerarán culpables de abandono y maltrato a niños, niñas y adolescentes y sancionados con penas de prisión de 1 a 5 años y con multa de 500 a 5,000 pesos. El padre o la madre o las personas que tienen a su cargo a cualquier niño, niña, adolescente que no le presten, escuchen bien, atención, afecto, vigilancia o corrección suficientes o permitan o inciten a estos a la ejecución de actos. Y dice que se sanciona de 1 a 5 años y multa. Pero eso incluye que no le pongan la vacuna a tiempo a un niño. Eso incluye que el niño mencione en determinado momento que le duele una muela y no lo lleven al dentista. Eso incluye que no lo bañen. O sea, es abandono, pero es falta de atención, falta de vigilancia, falta de afecto. Entonces, es nuestra ley quien lo dice, no somos nosotros. Cuando identificamos que está ocurriendo algo con el hijo del vecino, con la hija de la vecina o del vecino, tenemos que dar las alertas a las autoridades correspondientes porque podemos estar salvando una vida, pero también podemos estar salvando el desarrollo de ese niño o niña adolescente. Pero yo quisiera que usted le diga a las personas que nos están viendo, aparte de ustedes asumir los casos y llevarlos ante los tribunales, ¿qué otros servicios ustedes le ofrecen a las personas víctimas de este tipo de delitos? Nosotros tenemos dentro del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República tiene la Dirección de Atención a Víctimas. También tiene la Dirección de Representación Legal a Víctimas. Pero a través del sistema de protección de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, del que nosotros somos parte, pues está una cantidad de instituciones que evidentemente, asumiendo su rol, porque el Ministerio Público tiene roles muy definidos, pues intervienen para colaborar, por ejemplo, si hay un tema de salud, si hay un tema de alimentación, si hay un tema de vivienda, pero esa coordinación tiene que hacerse inmediatamente partiendo de quien identifica la necesidad. En el caso de los abusos sexuales, ¿cómo puede un padre, una madre, un familiar identificar que hay algún tipo de señales de que a ese niño, a ese adolescente, a esa niña, a ese adolescente le está ocurriendo algo? El comportamiento del niño, niña, adolescente va a comenzar a dar indicadores. Puede ser un tema de actitud, baja las calificaciones. Puede haber una actitud violenta. Por ejemplo, si hay un tema de delito sexual dentro de la línea, o sea, un delito sexual dentro del internet,
pues va a haber un mayor uso del dispositivo electrónico, se va a extender el horario en las noches para poder utilizar y tener acceso a la persona con la que está teniendo la conversación. Pero no solamente eso, como bien se estableció anteriormente, el cambio de actitud. Puede ser que lleguen inclusive hasta con regalos a la casa y el regalo sea el que marque la pauta de la alerta, de dónde tú sacaste ese regalo, cómo tú conseguiste esto, cómo conseguiste lo otro. O sea, hay diferentes alertas que podemos tomar en consideración para poder identificar no solamente un abuso sexual, sino un abuso de cualquier otro tipo. Es importante, y yo sé que ya estamos concluyendo, que sepamos que los abusos muchas veces se dan dentro del mismo hogar. Entonces, cuando no son los padres que tienen que identificar, porque no van a salir a denunciar el abuso que están cometiendo, las escuelas, los colegios, los hospitales tienen que tener las alertas bien pendientes para poder identificar cuando esto se dé y evidentemente derivar hacia la autoridad correspondiente para que se den los pasos pertinentes. Olga, para nosotros ha sido un placer contar con tu presencia en el programa. Definitivamente te debemos otra invitación porque se quedaron temas de mucha importancia que tenemos que tratar y que es importante que la sociedad conozca. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, amigos, continúen con nosotros que aún tenemos más contenido. Volvemos enseguida. Los actores de la sociedad tenemos la obligación de proteger a la población infantil. La Procuraduría General de la República, a través de la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, ejecuta acciones para fortalecer las investigaciones, perseguir y someter a la justicia a quienes violen la Ley 136-03 o Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes. Las estadísticas de delitos sexuales refieren que desde 2015 hasta 2020 fueron registrados 2.388 casos de agresión sexual contra la población infantil, siendo el 2019 el año con más casos reportados, con 844 por ese delito, mientras que por violación sexual en el periodo 2015 hasta 2020, las unidades de atención a víctimas reportaron un total de 214 casos. El abuso sexual infantil es una práctica delictiva en la que un adulto utiliza como objeto sexual a un niño, niña o adolescente para su gratificación sexual y, a diferencia de lo que muchos pudiéramos pensar, no tiene que implicar contacto físico. Los resultados de los datos estadísticos obtenidos indican que desde 2015 hasta 2020 fueron registrados 19 casos por proxenetismo, mientras que por incesto en 2015 y 2016 no hubo casos reportados, confirmándose en este último un total de 140 casos desde 2017 hasta 2020. El Departamento de Estadística de la Procuraduría General de la República también reveló que desde 2015 hasta 2020 se obtuvo un total de 160 sentencias condenatorias por violación a esta ley. La explotación sexual infantil y el incesto son de los delitos sexuales más graves, pues atenta contra los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, pero que de acuerdo a los resultados estadísticos de los últimos años son los casos menos denunciados. Actualmente la Procuraduría General de la República cuenta con un total de 31 fiscalías especializadas para niños, niñas y adolescentes, compuestas cada una por un personal multidisciplinario capacitado para dar respuesta oportuna con sensibilidad y alta calificación profesional para brindar atención a las víctimas de estos delitos. Que tu silencio no sea cómplice de ninguna acción que vulnere los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Si sabes de algún caso, denúncialo a Línea Vida al 809-200-1202. Tu llamada es totalmente confidencial. Hemos llegado al final del contenido preparado para hoy. A ustedes muchas gracias por haberse mantenido en conexión con nosotros en este programa tan interesante en el que conocimos sobre todo lo que pueden hacer y deben hacer los padres para velar por el interés y la protección de los menores de edad.
Recuerda que este programa y otras informaciones relativas al Ministerio Público puedes visualizarla a través de nuestras redes sociales, Procuraduría General en Instagram, Facebook y YouTube. Será hasta la próxima semana.